Muy bien. Un legado generacional. He conocido la historia de familias muy ricas, por ejemplo, los Rockefeller. Los Rockefeller, la historia de este hombre, el pionero, ¿verdad? El que inició todo esa historia de esa familia, era muy pobre, era inmigrante, venía de Alemania, de por ahí, y hizo una impresionante fortuna y fue dueño de pozos petroleros en Estados Unidos y fue uno de los hombres más ricos considerado en su tiempo. Y sabes, dejó un legado de dinero, de propiedades, de todas las cosas que él pudo lograr. Sin embargo, hoy en día, la familia Rockefeller ya no figura entre los más ricos del mundo. ¿Por qué razón? ¿Será que lo material se esfuma? ¿Será que nos concentramos tanto en poder dejarles cosas materiales a las siguientes generaciones y no tenemos claridad si están preparados para que ellos lo acrecenten, lo multipliquen y ese legado material pueda ser de beneficio para las siguientes generaciones? No lo sabemos, pero yo me preguntaba, si un millonario me adoptara hoy, me dijera, vas a ser mi hijo, y yo tengo este legado de activos y dinero líquido y propiedades y empresas y todo eso, y todo esto son 50 millones de dólares. ¿Tú crees que yo pudiera tomar ese legado y multiplicarlo y dejarle a mis siguientes generaciones el doble de eso? Bueno, agradezco que me ames tanto, pero depende, ¿verdad? Porque si yo logro pensar como es ese que me está dejando esa herencia, él piensa, si yo logro hacer las cosas como él las hace, es probable que cuando menos mantenga esa riqueza. ¿Me estoy explicando? O sea, no es suficiente dejar una riqueza, sino que yo tengo que preparar a esa generación para que la multiplique, porque lo que se espera de él, yo le estoy dando esta plataforma y lo que yo espero de él, que de aquí comience para arriba. ¿Me explico? Y no que termine sus días abajo de esta plataforma. Porque se gastó el dinero, porque no supo cómo hacerlo, porque no sabía de negocios, porque no lo preparé, porque no tenía carácter, porque no sabía nada de números, en fin, depende, ¿verdad? Así que hay un legado mayor que podemos dejar. Ahora, no estoy diciendo que esté mal que les dejemos patrimonio a nuestros hijos. Por supuesto que si Dios te dio esa habilidad para hacer las riquezas y poder tener un patrimonio, dejarlo a tus hijos, está bien, es correcto, pero enséñalos a administrarlo, a multiplicarlo. Pero hay un legado mayor que eso, y de eso quiero hablar hoy, ¿verdad? Y quiero comenzar diciéndote que los padres son un cimiento importante en la familia. Nadie más podrá educar a tus hijos. No puedes esperar que la iglesia los eduque, que la escuela los eduque. Por supuesto, la iglesia y la escuela tienen su parte, pero nadie puede recargar la responsabilidad en la iglesia o en la escuela de cosas que me corresponden a mí como papá de formar en ellos. ¿Me explico? Pero si lo que la iglesia y la escuela va alineado con lo que yo enseño en casa, maravilloso. En casa vas a enseñar valores, carácter, principios. Y la escuela se encargará de lo académico. La escuela se encargará de enseñarles una profesión. Eso es correcto y está bien. Pero en la escuela no enseñan carácter. En la escuela, si no lleva el carácter correcto ese niño o ese joven, va a reprobar los exámenes, va a ser irresponsable. Y si en casa están protegiendo eso, ¿verdad? Entre comillas, porque lo están echando a perder, entonces ese niño fracasará, ese joven fracasará.
Entonces hay un legado mayor y los padres son un cimiento muy importante en la familia y la clave en el resultado de que puedan ellos, ¿verdad?, dejar algo bueno a sus generaciones. Y quiero hablar específicamente de la mamá, fue 10 de mayo, ¿y qué representa la madre en la familia? Ella se convierte en un factor muy importante para dejar un legado a sus hijos. Y no estoy dejando a un lado al papá, por supuesto que hay un diseño y lo que puede aportar el papá, ¿verdad? Y lo que aporta la mamá los dos son necesarios. Hay cosas que aporta el papá, la figura masculina, que no puede aportar la figura de mamá. Eso es irremediable y va a crecer con una ausencia de esa figura paterna, masculina, si no la hubo, pero Dios lo restaura todo. Amén. Entonces, la mamá se convierte en un factor muy importante para dejar un legado. ¿Qué es un legado? Más allá de dejarles un patrimonio y dinero, recursos, propiedades, todo eso, más allá de eso, un legado, el más importante, es el aporte espiritual, emocional, de valores, carácter y cultural que es traspasado de los padres a los hijos. Tú puedes dejar dinero, recursos, eso está bien. Haz un testamento para que nadie se pelee al final, ¿verdad? Porque luego los papás se van, se les va la onda y no dejaron testamento y hay una de pleitos y se dividen las familias y entre los hermanos ya se odian porque no está claro para quién es cada cosa. Recomiendo un testamento. Pero un legado de veras importancia que va a trascender a las siguientes generaciones es un aporte espiritual, emocional, de valores, de carácter y cultural que es traspasado de padres a hijos. Ahora, el legado puede ser positivo o puede ser negativo. Vi un video, ¿cómo me dio risa? Y me acordé de mi abuela. Pero están como haciendo una parodia en ese video, lo hace una muchacha joven, y está enseñando a su hijo. Y nada más aparece en el video ella, y está diciéndole, primera escena, esta mujer le está diciendo a su hijo, mira, hijito, ¿cuánto es 3 por 3? No, mi hijito, mira, tienes que asimilar y el niño gritando y le avienta cosas y todo. Tienes que canalizar esa energía en algo bueno. Yo te voy a enseñar a canalizar y paz y le avienta algo aquí en la cara. Ven, mi hijito, no, ya se fue. Esa es la primera escena. Las mamás de hoy, según este video. Segunda escena, sale con la chancla. ¿Cuánto es 3 por 3? ¡Ay! Le avienta la chancla. ¿Cuánto es 3 por 9? ¿Verdad que sí sabías? No me vengas con estas cosas. Y entonces la mamá, sí, yo me acuerdo de la abuela, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuántos fueron educados con chancla? Los que tienen cara de consentidos y les pregunto, ¿verdad? Ok. Pero ¿cuál es el legado que estamos dejando, no? Un legado de ser permisivos, un legado de tolerar todo, un legado de no poner límites, un legado de haz lo que quieras y cuando ese niño crezca y sea adulto, se va a meter en muchos problemas. Puede terminar en prisión porque no tiene límites, porque no respeta autoridad, porque no sabe hasta dónde llegan los derechos de los demás y entonces va a terminar seguro en algo malo. Terrible, ¿no? Entonces, el aporte espiritual, emocional, de valores, de carácter, cultural, que es traspasado de los padres a los hijos, se convierte en algo importante. Tenemos que trabajar con ellos. No es suficiente darles educación, que vayan a una escuela, no es suficiente darles vestido, comida, techo, todo eso, diversión. Eso está bien, es bueno, dáselos, pero no es suficiente, no es lo principal. A través de la experiencia de las etapas de su vida, ellos van aprendiendo cómo es la vida. Van aprendiendo el respeto, van aprendiendo gratitud, van aprendiendo el honrar a las personas, van aprendiendo. Y se pueden equivocar y tendrán que aprender a través de los errores.
Entonces esta definición cambia completamente nuestra idea de herencia, ¿verdad? Normalmente pensamos en dejar cosas materiales, pero formar carácter, afectar sus creencias positivamente, valores, una visión de la vida correcta, ¿verdad? Eso ayuda a que ellos desarrollen sus talentos y habilidades. Y la mamá es muy importante en este proceso porque es la que más tiempo pasa con ellos, porque fue diseñada, la mamá, la mujer fue diseñada para ejercer, para ser un canal de aportación de cosas muy valiosas hacia sus hijos. Vamos a la Biblia y veamos un ejemplo en la Biblia de lo que puede producir una mamá y una abuela en la vida de una persona. Yo pregunto, y al final lo voy a volver a preguntar, pero pregunto ahorita, ¿cuál es el legado que estás preparando para tus hijos, que estás dejando? Porque el legado no es, oh, ya me quedan 30 segundos de vida, mira, te dejo esto, ten carácter, no seas corrupto. No, no, eso se enseña a través de la vida. No lo puedes decir en los últimos momentos. En los últimos momentos tú le dices, doy gracias a Dios que toda mi vida te modelé una vida correcta. Ahora tú eres un buen hombre, eres una buena mujer y traspasa esto a tus generaciones. Eso es. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 5 al 7. Pablo escribe 2 cartas a este joven Timoteo. Los historiadores de la Biblia, uno de ellos es Flavio Josefo, que fue historiador de los tiempos del Nuevo Testamento. Dice acerca de Timoteo, era un joven de unos 19 años de edad y se convirtió en algo tan importante para el ministerio de Pablo que Pablo le dedica 2 cartas porque se convirtió no solo en un pastor de una de las iglesias, era supervisor de los pastores. Entonces imagínate, todos los pastores de esas zonas a donde Timoteo llegaba, todos eran de más de 40, 50, 60 años, ya con barba y toda la cosa, y llegaba un joven a supervisarlos, un jovencito de 19 años, pero lleno de sabiduría y del espíritu. ¿Pero por qué? ¿Por qué este jovencito estaba así? ¿Por qué tenía todas estas cualidades este jovencito? ¿Por qué fue un instrumento en las manos de Dios y el brazo derecho del apóstol Pablo para difundir el evangelio en todas las ciudades de Asia Menor? ¿Por qué se convirtió en algo tan importante este joven? Y vamos a descubrir que él recibió un legado maravilloso. Mira, dice verso 4. Al acordarme de tus lágrimas, Pablo le está escribiendo a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas, siento deseos de verte para llenarme de gozo, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro de que habita también en ti, o en ti también. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que por la imposición de mis manos está en ti, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo me imagino a Timoteo leyendo esta carta de Pablo, ¿verdad? Y Timoteo era alguien que amaba a su maestro, ¿verdad? Él lo tenía como un padre a Pablo y el día que tuvieron que separarse lloró muchas lágrimas Timoteo porque se tuvo que separar de Pablo, porque Pablo iba ya a otras cosas y dice Pablo, me acuerdo de tus lágrimas y me gustaría verte para gozarme de lo mucho que has crecido. Y dice aquí, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti. O sea, este joven había sido formado por 2 mujeres muy valiosas en su vida, su abuela Loida y su madre Eunice, que habían aportado un legado de fe, un legado espiritual en este joven que ahora era de mucha utilidad para el evangelio. Y gracias a Timoteo se pudo difundir este mensaje en muchas ciudades. Timoteo era un joven de 19 años que tenía una fe sincera. Y dice, esta fe primero estaba en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice. Y estoy seguro que habita en ti porque lo reflejas, porque todo el mundo habla bien de ti, porque las obras que tú haces reflejan la fe sincera que hay en ti.
Entonces, una cosa que podemos dejar en ellos es un legado espiritual, un legado de fe. Enséñales la fe, modélales la fe. Yo me imagino a la abuela Loida quejándose con Dios y diciendo, ¿por qué estamos tan mal? No, mira. No, ¿verdad? Dejó un legado de fe. Y cualquiera que fuera su situación, levantando sus manos diciendo, gracias, Señor, tú eres nuestro proveedor, nunca nos abandonas. Y el niño Timoteo viendo esa fe, viendo la fe que había en su abuela, viendo la fe que había en su madre. El primer legado que les debemos dejar es reconocer a Dios a través de la fe. Y por eso le dice aquí Pablo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. Cuando Pablo le impuso las manos, le transmitió al Espíritu Santo y se encendió un fuego en el corazón de Timoteo. Timoteo era un joven apasionado por las cosas de Dios. Claro, él había sido llamado desde el vientre de su madre para que cumpliera esta función. Sin la labor de Timoteo, es probable que muchas cartas no hubieran llegado a los destinatarios y no se hubieran escrito. Sin la labor de Timoteo, sin el trabajo que hizo Timoteo para la iglesia en todas esas ciudades, muchos se hubieran dispersado. Pero Timoteo fue a llevar enseñanza, a establecer la doctrina sana, en fin, había un legado que su abuela y su mamá había dejado en Timoteo. Y dice aquí, no tengas temor, no seas cobarde. ¿A poco le dijo eso? Bueno, se lo dijo de esta manera, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. En otro momento de esta carta le dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo para todos, de fe, de carácter. ¡Wow! Había una formación en este joven tremenda. Él era un joven de gran importancia para Pablo y la iglesia de ese tiempo. Entonces, ¿cómo estamos impactando el corazón de nuestros hijos? ¿Qué están viendo en nosotros? ¿Cómo transmitimos un legado de fe si yo estoy alejado de Dios? ¿Cómo yo le puedo decir, cree en Dios, pero yo no hago nada para que él crea en Dios? ¿Cómo puedo yo decirle, conoce al Dios que te va a salvar de muchas cuando seas grande? Yo no podré estar contigo en todos lados, a donde quiera que tú vayas, pero el legado que yo te voy a dejar te va a proteger a donde quiera que estés, a donde quiera que vayas, lo que sea que tengas que enfrentar, te va a proteger. Es un legado maravilloso, ¿verdad? Lo que él reflejaba con respecto a su fe, carácter, valores, el amor y la pasión por Cristo, era el resultado de un gran legado que su madre y su abuela le dejaron. ¿Qué es lo que Timoteo escuchaba desde su niñez? ¿Qué crees que escuchaba? Bueno, vamos a 2 Timoteo capítulo 3. Es más, cuando tengas un hijo le vas a poner Timoteo. Tim. Los gringos dicen Tim. 2 Timoteo 3, 14 al 17. ¿Qué es lo que Timoteo, verdad, le impulsó a capitalizar este legado? Verso 14, 2 Timoteo 3, 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, lo aprendió y fue diligente para practicarlo, es lo que está diciendo. Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo pregunto, ¿cuántos quisieran que sus hijas y sus hijos estén enteramente preparados para cuando llegue la adultez, cuando lleguen a ser jóvenes, estén preparados para toda buena obra? Amén.
Queremos lo mejor para ellos. Y aquí hay una clave maravillosa. Dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. No solo lo aprendió, sino persuadir que es que fue diligente. Aplícalo, practícalo, ¿verdad? Dice, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te dan la sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque la escritura, la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Más o menos son 40 autores en la Biblia. No se tiene bien definido quién escribió Hebreos, si fue Pablo o es otro escritor, pero son 40 autores. 40 autores desde Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Necesitamos instruir a nuestros hijos en la escritura. Ahí está la vida. Tenemos un proyecto para los niños al nivel de ellos para enseñarles estas cosas. Pero ¿sabes? Lo principal, vuelvo al punto, es quién les va a dejar el legado. ¿La iglesia? Primero son los papás. Y todo lo que los papás puedan instruir a sus hijos es lo que ellos, ¿verdad? Van a canalizar y a capitalizar. Dice la fe que es en Cristo Jesús, te puede hacer sabio para la salvación. Ok, ¿cómo? ¿De qué salvación está hablando? Cuando tengas que enfrentar un peligro, serás sabio. Cuando tengas que decidir en una tentación, cuando te están tentando las circunstancias a pecar, yo no puedo estar ahí para decirle a mi hijo, no lo hagas, y agarrarlo del cuello y decirle, te prohíbo que hagas esto. No puedes, no puedes. Pero si tú dejas un legado en ellos, ellos van a saber diferenciar entre lo que está bien y lo que no está bien, y las consecuencias de algo que no está bien, y desarrollarán el carácter correcto para tomar la decisión correcta. Ahora dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Qué quiere decir que es útil? Es práctica. Es práctico. La Biblia es práctica. No es un libro misterioso, místico, no es práctico. Para enseñar, hay que enseñar a nuestros hijos lo que es correcto. Hay que enseñar a nuestros hijos muchos valores y principios. La gente que se dedica a la pedagogía y a estas cosas ha descubierto 62 rasgos del carácter de una persona. Desde gratitud, fidelidad, constancia, perseverancia, todas esas cosas son rasgos del carácter. Y en las escuelas se tiene que enseñar esto, pero también en casa. Y la escritura es la que nos da el fundamento de todos esos rasgos del carácter. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios y tiene utilidad. Y dice, te va a enseñar, te va a redarguir. ¿Redarguir qué quiere decir? ¿Alguien sabe qué es redarguir? Ok, pero tienes razón también en la primera. O sea, te mueve algo acá para que cambie algo ahí. ¿Me explico? Eso es redarguir. O sea, va a entrar hasta lo más profundo de tu conciencia. Y también utiliza la culpa, ¿eh? Hay principios. Todo el reino está establecido en principios, fundamentos y leyes. Cuando alguien quebranta una ley de Dios, va a sentir mucha culpa. Esa culpa se deja sentir en la conciencia, en lo más profundo. Y ahí es donde está dándole vueltas y vueltas esa culpa, esa culpa, esa culpa. Y cuando tú vas a la palabra te dice, arrepiéntete, confiesa tu pecado y arrepiéntete. Y cuando te arrepientes, te está redarguyendo la escritura. Está moviendo algo aquí para cambiar algo. Dice, te corrige también y te instruye en justicia. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el legado que dejó Loida y Eunice a Timoteo
Fue algo poderoso. Tal vez ellas no se imaginaban, este niño va a trascender a sus generaciones, porque allá dentro de 2000 años lo van a estar leyendo en muchos lugares y van a saber de la historia de este niño. Ellas no sabían a qué grado estaban desatando un destino, no solo en Timoteo, sino en muchas generaciones que hemos leído estas cartas. ¿Te das cuenta hasta dónde es el alcance de un legado espiritual? Un legado poderoso. No tenemos idea. Yo me conformo con que mis hijos estén bien y se sepan defender en la vida y pues ahí tengan los valores. No. Bueno, sí, pero no. O sea, está bien, por supuesto. Van a ser gente de bien, van a bendecir, ¿verdad?, a su sociedad, una buena familia, todo eso, pero ellos trascenderán a la siguiente generación también. ¿Ven? Un gran legado que dejó Eunice, la abuela, y la madre de Timoteo, ¿verdad? Fue el cimiento que Dios usó para que este joven fuera de gran bendición para las iglesias. Muchas iglesias fueron bendecidas por medio de Timoteo. Él fue supervisor de muchos pastores en muchos lugares. El legado de una madre va más allá de lo que pensamos y esperamos. Cuando estas cartas se enviaron, y yo me imagino a Timoteo leyendo estas cartas y llorando por las palabras que Pablo le decía, y lo animaba, y lo exhortaba, y le mostraba su propósito en su corazón, yo me imagino que Timoteo nunca se imaginó, esto va a trascender miles de años, todavía se va a leer acerca de mí. Él no sabía eso. Pero tú te imaginas que de tus hijos trascienda una, dos, tres, cuatro, cinco, muchas generaciones y todavía se siga leyendo el legado que tú influiste en tus hijos y en todas tus generaciones. Impresionante. Estas mujeres hicieron lo que tenían que hacer, solo le enseñaron la palabra de Dios, solo le enseñaron cuáles eran las cosas correctas. Dejaron un legado. Claro, hay un precio que pagar. Hay que congregarse, hay que ser constantes, hay que estar en los discipulados, hay que buscar a Dios, hay que hacer tantas cosas. Pero es posible que Dios puso en tus hijos a los futuros hombres y mujeres que van a transformar esta sociedad. Otra vez, es muy posible que Dios puso en tus hijos o quiere poner en tus hijos un legado de los futuros hombres y mujeres que van a transformar esta sociedad, van a transformar a nuestra nación. Yo no sé si tú tienes en tu casa al futuro presidente de México o presidenta. Y si quisiéramos, ¿verdad? Hay un presidente, sí, ok, pero hay que prepararlo. Un presidente no se prepara nada más yendo a aprender de leyes o estadista o ese tipo de cosas que ellos deben de saber. No, no solamente eso. Hay carreras también que enseñan de política, gobierno y licenciaturas en política. Todo eso pues lo tienen que aprender, claro, pero eso no es lo principal. La base es que tengan un legado espiritual, un legado de principios, de carácter, de valores, y nadie se los va a enseñar solamente en casa. Ese es el legado. Tenemos una riqueza, la palabra de Dios, y la palabra de Dios es tan importante, es tan trascendental, que cuando nosotros cimentamos la vida de nuestros hijos en la palabra de Dios, ellos seguro van a poder enfrentar cualquier clase de situaciones. Se van a librar de muchas. Yo nada más me acuerdo, si yo hubiera sabido la palabra de Dios desde niño, hubiera sido instruido en la fe. Yo creo que más de 2000 decisiones, más de 2000 decisiones pésimas que tomé, me hubiera evitado tanto eso. ¿Tú te imaginas unas 2000 decisiones equivocadas? ¿Qué consecuencias trajo a mi vida? Ahora échale cuentas tú, ¿cuántas decisiones equivocadas has tomado? 2000, pastor. ¡Ay, qué pecador! Proverbios 1, verso 8.
Proverbios 1 dice, hijo mío, está hablando un padre. Dice, presta atención cuando tu padre te corrige y no descuides la instrucción de tu madre. Yo estoy leyendo la traducción viviente. Ahí se está proyectando, ¿cuál? Reina Valera. Igual, traducción viviente, ok. Dice, presta atención cuando tu padre te corrige y no descuides la instrucción de tu madre. ¿Ok? O sea, presta atención. Te están corrigiendo. Un día le preguntaron a un gran empresario, oye, has tenido muchos éxitos. Y le dice el que lo está entrevistando, ¿qué aprendes de tu éxito? Y él dijo, casi nada. Del éxito casi no se aprende nada. Y entonces, pregúntame de mis errores. De eso sí he aprendido mucho. Y por eso llegué al éxito. Entonces, cuando alguien nos corrige, pon atención, porque en primer lugar te ama y en segundo lugar es una buena oportunidad para aprender mucho. Amén. Recuerdo en aquellos años cuando nuestro querido apóstol me enseñaba estas cosas hace muchos años. Y él me decía, yo estaba empezando como pastor y me decía, cuando tú vayas a definir a tu liderazgo, tú vas a conocer al liderazgo, el corazón de ellos, por dos cosas. Corrígelos y vas a conocer su corazón, si está correcto o no. O dales un área, encárgales un área de importancia. Y ahí también se va a evidenciar su corazón, si es correcto o no. Pero esto es en todas las áreas de la vida. Dale poder a alguien y se va a evidenciar su corazón. No estoy diciendo necesariamente que esté mal, porque si tiene un legado correcto de valores y principios, de humildad, de carácter, de fe, va a entender por qué lo están poniendo en esa posición. Y cuando lo corrijan, sabes, la escritura nos revela cosas maravillosas. Y yo entendí y llegué a esta conclusión. Una persona llega a la madurez espiritual cuando entiende que cuando es corregido es un acto de amor. Y llega a la madurez. Y necesitamos llevar a nuestros hijos a esa madurez. Que cuando aún sean ya mayores y tú los corrijas, ellos digan, mi madre me ama tanto que me está deteniendo para aprender algo en este tema. Porque si yo me sigo de frente voy a tener problemas allá adelante. Amén. Entonces dice aquí, presta atención cuando tu padre te corrige y no descuides la instrucción de tu madre. Verso 9. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. ¿Por qué? Porque el día malo, el día difícil, el día de la tentación, todos se quedarán, ¿ya viste? Yo estaba seguro que esta iba a caer así y me dio una gran lección. Tiene principios, tiene valores, es respetable, ¿sabes? Y cuando esa persona llega a ese círculo donde todo se comunica con groserías, doble sentido y todo eso, llega una persona así, llega tu hijo a ese círculo y nadie habla groserías. Y cuando a alguien se le sale una, dicen, hey, delante de ella no hables así. ¿Por qué será eso? No, delante de ella no hablemos de esta manera. Dice aquí, lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. La gente te va a tratar con honor. O a tus hijos. ¿No es maravilloso eso? La identidad es un legado que los padres forman en sus hijos. Día tras día, desde la niñez, cada día, ellos van aprendiendo quiénes son, para qué están aquí. Cada día, fórmales identidad. Cada palabra, cada acción que haces está dejando un legado
de aprendizaje y de enseñanza en tus hijos. Ellos van a ir entendiendo quiénes son. Mira lo que dice Hechos 16. Me asombra esto, lo que te decía de Timoteo hace rato. Hechos 16, versos 1 y 2. En uno de sus viajes que hace Pablo, dice, después, Pablo llegó a Derbe y a Listra, eran dos ciudades, ¿verdad? Allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él. Ahí fue donde Pablo lo conoció, lo hizo parte de su equipo de discípulos, de líderes, y se convirtió en el brazo derecho de Pablo. Pero fíjate las referencias que tenía. Su padre no era cristiano, era un griego que practicaba otras cosas. Así que la mamá y la abuela tuvieron que enfocar toda su fe en él para transmitirle un legado, porque el padre pudo haberles transmitido sus ideas y sus creencias. Había un discípulo ahí, ¿verdad, Timoteo? Que era hijo de una judía cristiana y su padre era griego, tenía otra religión, pero Loida y Eunice se encargaron de que absorbiera toda la fe cristiana. Entonces, dice aquí que los hermanos hablaban muy bien de él. ¿De tus hijos hablan bien? No me contestes, solamente es para ti. Hablan bien, los tienen en un buen concepto porque tus hijos son un reflejo de ti. Y voy a concluir con esto. Hay 4 formas de transmitir un legado. A través de palabras, número 1, a través de palabras. Deuteronomio 6, 5 y 7. Mira lo que manda el Señor en Deuteronomio, y eso sigue vigente. Hay cosas del Antiguo Testamento que siguen vigentes, son principios universales. Y dice Deuteronomio 6, versos 5 y 7. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto les está llamando a hacer a los padres. Mamá y papá, ¿qué es lo que tienes que hacer? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, la clave es, si tú quieres dejar un legado poderoso y tremendo en tus hijos, ok, lo primero que tenemos que hacer como papás, ama al Señor con todo. Ámalo. Y estas palabras que hoy te mando, ¿cuáles? Pues que ames al Señor con todas tus fuerzas, tu mente, tu corazón. Ahora, Jesús dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces, yo con palabras, ¿verdad? Les estoy explicando a mis hijos, dice, y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Enséñales a través de palabras. Pero los padres requieren alimento espiritual. Si no, ¿cuál es tu fuente? ¿De dónde les vas a enseñar? Pero habla las palabras correctas que edifican, que inspiran, que producen fe. No critiques a nadie, no juzgues a nadie, menos a las autoridades. No juzgues, no critiques. No hables queja, juicio, maldiciones, no te burles, porque impartes una mentalidad negativa que afectará la identidad de tus hijos. Estaremos dejando un mal legado.
¿A alguien le está hablando Dios en este día? Cada palabra que hablas y la repites a tus hijos está transmitiendo un legado. El legado se forma día tras día, tras día, tras día. Si ellos ven ejemplos de perseverancia, ¿qué crees que van a hacer ellos? Perseverantes. Si ellos ven que yo me doblo a la primer obstáculo, ya me desanimé, me deprimí, me encerré, ya no sirvo para nada, ellos están aprendiendo eso. Si amas a Dios y aprendes cada día de Él, tú hablarás lo que sale del corazón de Dios. Y esas palabras tienen poder para edificar un legado en tus hijos. Número 2, a través de enseñanzas. Primero dijimos a través de palabras. Con palabras enseña a tus hijos, ¿verdad? Pero también hay enseñanza. Deuteronomio 11:18. Deuteronomio 11:18 y 19. Me agrada Deuteronomio porque es un libro que se escribió preparando a una nueva generación para entrar a la tierra prometida. Iban a entrar a la tierra prometida. Los otros que salieron de Egipto se quedaron en el desierto, murieron ahí. Y Dios tomó a los de 20 para abajo para que entraran a esa tierra prometida y les tuvo que volver a explicar las leyes, y eso significa Deuteronomio, la repetición de las leyes. Y entonces les tiene que instruir otra vez a esta nueva generación. Dice Deuteronomio 11:18. Por tanto, voy a leer la traducción Palabra de Dios para Todos. Por tanto, tengan siempre presentes mis mandamientos y átenlos en sus manos como recordatorio y llévenlos en sus frentes como una marca. Verso 19. Enséñenselos a sus hijos. Háblenles de ellos cuando estén en casa, en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Enseñanzas. O sea, no tan solo palabras, gracias. Ellos todo el tiempo están escuchando, gracias. Dios, tú eres el que nos sustenta. Dios, tú eres esto, ¿verdad? O aquello. Pero también enséñenles a sus hijos todos mis mandamientos, dice aquí, ¿verdad? Enséñenselos, háblenles cuando vayan en el camino. Cualquier error que ellos cometan es una buena oportunidad para enseñarles lo que es bueno, lo que es correcto. Enseñen a respetar, enseñen a agradecer, enseñen a pedir por favor, cosas sencillas. Enseñen a respetar a los demás. Los principios y fundamentos de la vida que enseña la palabra de Dios son el cimiento para que a ellos les vaya bien. Todo lo que tú aprendas acá, ponlo en práctica y enséñales a ellos. Entonces son palabras y son enseñanzas. Ahora, yo te voy a decir una cosa. La identidad se forma así, a través de palabras y enseñanzas. ¿Se acuerdan cuando vimos la línea del tiempo? Desde la niñez, las palabras están definiendo su identidad. Las enseñanzas están definiendo su identidad. Ellos observan, ellos hacen lo que ven que yo hago. Así es que si de repente escuchas una palabrota, pues a ti tú eres el que la modelaste, esa palabrota, ¿verdad? Número 3, a través de ejemplos o modelos de vida. Isaías 38:19 dice, ejemplos o modelos. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Isaías 38:19. Dice, solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente generación. O sea, estamos modelando, está diciendo Isaías, los muertos no pueden hacer eso, ya murieron, pero nosotros los vivos lo podemos hacer. Y podemos alabarte como hoy lo estoy haciendo yo. O sea, mientras estemos vivos, tenemos la posibilidad de enseñarles modelos correctos a nuestros hijos cada día. Amén.
Modela la vida. Modela la vida. Yo recuerdo muy bien en aquellos años, y no me da pena decirlo, bueno, sí un poquito, pero me la aguanto, que yo tendía, ahora, ese verbo es tiempo pasado, ¿ok? Tendía a hacer esto que les voy a decir. Cuando alguien me ofendía, buscaba las mejores palabras para hablar mal de esa persona. Y yo me justificaba porque fue alguien que habló mal de mí, me hizo algo feo. Y cuando me caso con una mujer que tenía bien claro que eso estaba mal. Y cuando un día me escuchó que estaba yo pretendiendo con palabras bonitas, pero queriendo hablar mal de esa, y era una autoridad espiritual, pero me hizo algo y yo estaba enojado. Y yo me justificaba hablar mal de él. Y ella me dijo, stop, no puedes hablar mal y menos de una autoridad espiritual. ¿Cómo crees? Y entonces me hizo reaccionar. A ver, espérame, soy el pastor. Háblame, dulcifícame el tono. No, 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 no lo voy a dulcificar. Es algo que tú ya sabes. Y el Espíritu Santo me tomó ahí y me dijo, hey, no es ella la que está hablando, soy yo a través de ella. Él es una autoridad espiritual. Y sí se equivocó y cometió un error, pero tú no debes criticarlo ni juzgarlo. Y sabes, fue un aprendizaje en aquellos años. Y me di cuenta que había esa debilidad en mí, que venía de la religión, era un rasgo religioso que yo traía. Y entonces yo me deshice de eso. Y aprendí a perdonar y aprendí a no hablar mal de ninguna autoridad, ya sea religiosa o ya sea del gobierno, de quien sea. ¿Tú te imaginas el corazón de David? Después de que lo andaban persiguiendo 3,000 hombres de Saúl, y un día en una cueva estaba refugiado hasta el fondo de la cueva, y Joab, uno de sus generales, se levanta y oye ruidos, y resulta que Saúl llega y se duerme ahí. Y entonces él regresa y le dice, ¿qué crees? Ese que te anda persiguiendo ahí está dormido. ¿Quieres que me lo eche al plato y saca la espada? Aquí le damos cuello y se acabaron tus problemas. Y él dice, no, es el ungido del Señor. Pero te anda persiguiendo y es un envidioso y es esto. Sí, pero es ungido del Señor. Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido del Señor. Y eso le permitió la victoria a David. Tremendo, ¿no? Porque hay protocolos de honor y no podemos romperlos. Y los hombres se equivocan, sí. Y podemos hablar mal de uno que se equivocó, pues sí, pero debemos de tener cuidado que hay protocolos, que hay principios. Y golpear una autoridad puesta por Dios, es un boleto bien tremendo. Entonces, desde ese tiempo aprendí eso. Y en nuestros discipulados y enseñanzas queremos enseñarle a los hijos espirituales un legado espiritual de que aprendamos, ¿verdad? A no criticar, a no juzgar, a no levantar nuestra crítica. Luego allí en casa estamos comiendo tacos de pastor. Son buenísimos, pero los otros, ¿verdad? No. Modelos, ¿por qué te estoy diciendo esto? Ya se salió del tema, pastor. No. ¿Quién crees que está escuchando todo eso? Los hijos. Y a veces hay gente tan inconsciente, no aquí, no hablo de los de aquí, de otros lados, que no se da cuenta las cosas que está diciendo y los niños ahí. Y tú los ves que están jugando en su tablet o lo que sea, y es que no se dan cuenta. No. Uf, están escuchando todo lo que dices. Si es chisme, si es murmuración, si es queja, si es todo. Y eso está afectando el legado de sus vidas.
Seamos buenos ejemplos. Amén. Y si no lo hemos sido, arrepiéntete este día y dile, Señor, perdóname, no estaba consciente, he sido un inconsciente, insensato, imprudente. Las tres cosas juntas. Y sé más consciente. Modelos fuertes de gratitud, de honra, de generosidad. Número 4. Entonces ya hablamos palabras, enseñanzas, modelos. Y número 4, a través de cambiar ambientes. La mujer virtuosa de Proverbios 31. ¿Quién la hallará? A veces le digo a mi esposa, no te encuentro por ningún lado, oye, te mando mensajes y eres la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero no se refiere a eso, que esté perdida, sino... Pero está diciendo que esta mujer, y yo te lo dejo de tarea, mamá, y también papá, lee el capítulo 31 cuando habla de la mujer virtuosa. Y dices, tú vas a decir, yo soy esa, yo soy esa. Mira, dice el verso 25, voy a leer el 25 y el 26. Está revestida de fuerza y dignidad y no le teme al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias. Cuando enseña, lo hace siempre con amor. Esta versión me gusta mucho, es la Nueva Biblia Viva. Y dice que todo el tiempo está revestida de fuerza y dignidad. Yo, personalmente, y sé que muchos de los hombres que están aquí lo pueden reconocer, que la mujer tiene un diseño excepcional, espectacular. No me refiero al físico, aunque también, pero no me refiero a eso. Me refiero a que fue diseñada para soportar todo terreno. Ayer leía la historia de una mujer que la abandonó el marido con 8 hijos. ¡8 hijos! Si las que tienen 2 ya no ven la puerta. 8. Y en esta historia de esta mujer, 5 de ellos fueron hombres prominentes, sus hijos. Escasez, el marido se fue y obviamente no aportó nada, se fue con una mujer y se acabó, ¿verdad? El papá ya no lo volvieron a ver. Tuvo que lavar, planchar y hacer todo lo que hace una mujer en condiciones de ese tipo. Y estaba leyendo la biografía de un hombre empresario en Estados Unidos y él fue el número 8 de esa familia. Y él recuerda cómo de niño su madre les decía, ustedes serán gente de bien, ustedes no robarán, no serán delincuentes. Vivían en una zona muy difícil, había mucha delincuencia, drogas, adicciones, prostitución, todo eso. Ellos salían de la puerta de su casa y estaba todo eso en la calle. No tenían que caminar mucho para encontrarse con eso. Y desde niños, su madre les decía, ustedes nacieron para cosas grandes. Los van a recordar en esta nación como gente grande. Y uno de ellos fue un basquetbolista muy prominente de la NBA. Entonces, no importa el ambiente, mamá, tú eres cambiadora de ambientes. Si el ambiente está muy contrario, está muy difícil, tú puedes cambiar los ambientes. Dice, está revestida de fuerza y dignidad y no teme al futuro. Al contrario, tiene un Dios que le ha mostrado un gran futuro. Yo veo a José, por ejemplo, el soñador, ¿verdad? Cuando lo avientan al pozo y ahí en el pozo, pero antes él tuvo una visión de parte de Dios y Dios le dejó ver su destino y su futuro. Y cuando le deja ver su destino y su futuro, lo dejó ver que él iba a estar en eminencia, en gobierno. Ese era su destino y él lo creyó de todo corazón. Y cuando está ahí metido en la cisterna esa porque sus hermanos le tienen envidia y lo arrojan ahí al pozo para que se lo coman las fieras y todo eso, yo me imagino a José diciendo, ¿qué hago aquí? Y luego me aventaron desnudo, ni una cobija me echaron. Y luego las fieras y luego la noche y sin comida, aquí me voy a morir. No, él no está pensando en eso. Él está viendo su situación y dice, pero esto no es lo que yo vi en mi futuro. Debe ser temporal. Y una mamá tiene que ubicarlos en la realidad,
Mira, sí es verdad que estamos viviendo esta crisis, es verdad. No vamos a cerrar los ojos, no pasa nada, no, sí pasa. Y fue provocada por este asunto. ¡Ey! Pero esto es temporal. Nosotros vamos para allá. Esto es por un tiempo. Y mientras dure este tiempo aprenderemos, creceremos, vamos a capitalizar todo lo que nos enseña este proceso, pero es temporal. José va a la cárcel, ustedes saben la historia, ¿verdad? Va a la cárcel porque no se rindió a los encantos de la esposa de Potifar y lo meten a la cárcel. ¿Pero por qué? Porque ahí estaba la persona que lo iba a promover con Faraón. Estaba en la cárcel y por eso tuvo que ir a la cárcel. Y dice la escritura, Dios siempre estaba con él. Y yo me imagino, hay cosas que la Biblia no dice, pero enseña por los resultados que ves. Y yo imagino a José diciendo, esto debe ser temporal. Esto debe ser por un tiempo. Y sabes, mientras duraba ese tiempo en la cárcel, él se convirtió en el mejor administrador de la cárcel, porque era muy bueno para administrar los dineros. Fue el contador. ¿Te imaginas? ¿Qué podemos dejar de legado a nuestros hijos? Que cualquiera que sea su circunstancia, ellos sacan el mejor provecho. No importa la crisis que tengan que vivir, no importa lo que tengan que enfrentar, sacarán el mejor provecho de esa situación. Así que enseñémosles a cambiar los ambientes. No critiques. Chisme se acabó, murmuración se acabó. No hay que juzgar, no hay que calificar a nadie negativamente. Hay que ver lo mejor de las personas y cambias el ambiente en sus mentes. Y entonces, ¿cuál depresión? Una madre produce ambientes de Dios que cambian los ambientes negativos. ¿Por qué? Porque tus hijos lo van a necesitar. Así es que 4 cosas pueden formar la identidad de nuestros hijos y dejar un legado. Sabes, el mejor legado que puedes dejar es formarles una identidad fuerte, una identidad correcta. Ellos no se van a creer más que los demás, ni menos que los demás. Ellos van a saber su exacta dimensión, su exacta identidad, quiénes son. Y cuando cometan un error, pueden corregir, pueden arrepentirse, pueden virar, ¿verdad? Para hacerlo mejor, para corregir el rumbo. Eso esperamos de nuestros hijos. Queremos que ellos vivan eso, porque la escritura dice que la maldad irá en aumento. Lo que hoy vivimos, no lo vivimos en mis tiempos. Cuando yo tenía 5 años era otro tipo de maldad. No era lo que hoy es. Hoy vemos cosas terribles pasar y va en aumento. Y por eso la iglesia del Señor debe de estar preparada en toda clase de cosas buenas para entrenar a nuestros hijos. Amén. ¿Alguien aprendió algo en esta enseñanza? Así que, mamá, el mensaje es para ti y también para papá, que seamos gente de influencia para nuestros hijos. No sabemos si Dios te encargó al futuro empresario que va a hacer cambios radicales en esta nación, al futuro gobernante, al futuro deportista. No sabemos, pero va a ser de influencia en esta nación. Amén. Pero tú tienes que descubrirlo y sentar las bases, porque lo que tú hagas en ellos les va a servir para su futuro. Cuando yo escucho a empresarios, el otro día estuve en una conferencia con Elías Ayub, es un hombre bien sencillo, bien sencillo. Puedes hablar con él, pero él todo el tiempo en sus entrevistas, en las conferencias, en las enseñanzas, en todo lo que él dice, es el yerno de Slim. Y, y este cuate siempre dice, mi papá nos enseñó estos principios y estos valores. Punto. Y por eso yo tengo éxito en los negocios. Él no me enseñó la contabilidad, ni la administración, ni las finanzas. Eso me lo enseñó la escuela. Oh, pero los cimientos que dejó mi padre en mí
fueron estos: valores, principios, respeta a la gente. Ese cuate saluda al que maneja el elevador, al que anda trapeando, lo saluda de mano, lo abraza: ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Son principios y valores que le enseñaron. Le dicen: ¿por qué no traes tú un reloj Rolex? Lo puedes traer. Sí, pues este me dice lo mismo que el Rolex. ¿Para qué? Es más, este me toma la temperatura, me dice mi ritmo cardíaco, y el Rolex no. ¿Para qué voy a traer un reloj de $100,000 o de $1,000,000? ¿Para qué? Esos los invierto, ¿no? Es una mentalidad diferente, pues. Pero nosotros queremos enfocar a nuestras generaciones en lo que realmente tiene valor, en lo que realmente es trascendente, un legado poderoso. Y está en nosotros, papás, en nosotros.